¿Alguna vez ha experimentado la sensación de ser el único individuo racional en un mundo que ha descendido a un caos absoluto y espectacular? Esa fue mi realidad hace varios años, mientras me encontraba en la entrada de uno de mis propios trasteros. Este trastero en particular, que yo sabía que estaba desocupado, estaba en cambio lleno de una colección desorganizada de posesiones pertenecientes a otras personas. Palos de golf, figuras de Papá Noel deshinchadas, lo que parecía sospechosamente una colección entera de gatos de cerámica de alguien, y la comunidad de propietarios de la finca colindante. Cuando finalmente identifiqué a la parte responsable de esta disposición interior no deseada, su presidenta, una mujer que blandía su portapapeles como si fuera un cetro real, más o menos me instruyó que aceptara la situación. Y la acepté, vaya que sí. Desde luego. La acepté de una manera que ella y toda la comunidad de propietarios recordarían durante muchísimo, muchísimo tiempo. Esta narración va más allá de meros trasteros. Trata sobre principios. Trata sobre la audacia. Y trata sobre la espléndida, meticulosa y totalmente legal deconstrucción del pequeño dominio de una déspota menor. Mi nombre es Arturo Herrera, profesionalmente, soy un ingeniero civil jubilado. Prefiero que las cosas sean exactas, metódicas y, lo más importante, equitativas. Cuando adquirí un pequeño centro comercial en las afueras de la ciudad, la propiedad incluía un bloque de 20 trasteros de alquiler situados en la parte trasera. Estos no fueron la motivación principal para la adquisición, pero razoné, ¿por qué no? Un pequeño flujo de ingresos pasivos. Mantener su limpieza, asegurar su seguridad, parecía sencillo. Yo mismo me encargaba de su gestión. Conocía a cada arrendatario y el estado de cada trastero. El trastero 17 llevaba 3 meses desocupado, completamente limpio, su cerradura verificada. O eso creía. Durante mi inspección mensual rutinaria, una simple inspección visual de los carriles de acceso para confirmar que todo parecía seguro, observé que el trastero 17 estaba equipado con un candado nuevo, de aspecto bastante costoso. No era uno de mis candados estándar. Una chispa de fastidio se encendió en mí. ¿Podría haber olvidado un nuevo alquiler? Improbable. Mantengo registros meticulosos. Una rápida revisión de mi libro mayor corroboró mis pensamientos, el trastero 17 seguía registrado como vacante. Ningún contrato de arrendamiento, ningún depósito de seguridad, ningún arrendatario identificado como ocupante misterioso. Mi sospecha inicial fue un ocupa, pero esta era una instalación segura y vallada. Bueno, relativamente segura, la valla servía más como un elemento disuasorio que como una barrera impenetrable. Coloqué un aviso cortés pero firme en el trastero: este trastero parece estar ocupado sin un contrato de arrendamiento válido. Por favor, contacte con Arturo Herrera en mi número de teléfono, inmediatamente para rectificar esta situación o retirar sus pertenencias. Concedí 48 horas para una respuesta. Nada. Ninguna llamada telefónica. El candado seguía allí. Mi irritación estaba convirtiéndose en sospecha. Esto parecía menos una persona desesperada buscando refugio y más algo diferente, algo caracterizado por un sentimiento de privilegio. Llegué a la conclusión de que era necesaria un poco más de vigilancia. Como poseía un par de cámaras de fototrampeo que utilizo para observar ciervos en el terreno de un amigo, instalé discretamente una posicionada para ver la puerta del trastero 17. No tardé mucho en obtener mi respuesta. La grabación reveló a una mujer con el pelo muy rubio, peinado en un casco inflexible, luchando por introducir un bebedero para pájaros grande y ornamentado en el trastero. La seguía un hombre con un polo meticulosamente metido en unos pantalones cortos de color caqui, que llevaba lo que parecían utensilios de jurado, cintas y un pequeño sistema de megafonía. Lo reconocí. La mujer era Carolina Alba, presidenta de la comunidad de propietarios de la urbanización Los Sauces, la extensa urbanización que colindaba con mi propiedad por el este. El hombre era su perpetuamente agitado vicepresidente. Gabriel. La urbanización Los Sauces era una organización con la que había tenido interacciones mínimas, aunque ocasionalmente desconcertantes,
principalmente relacionadas con solicitudes para que podara árboles que, según ellos, invadían desde mi propiedad, incluso cuando mi levantamiento topográfico demostraba inequívocamente que estaban bien dentro de mis límites. Carolina Alba, específicamente, era una mujer que parecía creer que la presidencia de su comunidad de propietarios le otorgaba autoridad sobre un área significativamente más amplia de lo que permitían los estatutos de la comunidad. Conducía un impecable Cadillac Escalade blanco, del tipo que ocupa plaza y media de aparcamiento, e invariablemente lucía una expresión que sugería que acababa de detectar un olor desagradable. Que, en su presencia, solía ser su propio perfume excesivamente floral. Así que era ella. Esto no era una situación de ocupas. Esto era una infracción, una apropiación deliberada y no autorizada por parte de un grupo organizado que debería haber tenido mejor juicio. Mi fastidio se encendió en una ira abrasadora. Esto no era simplemente un error de juicio, esto era arrogancia desmedida. El tipo de arrogancia desmedida que presume que las regulaciones están destinadas a otros. El tipo de arrogancia desmedida que estaba a punto de encontrarse con un ingeniero civil muy metódico, muy paciente y cada vez más indignado. Guardé la grabación, con una leve sonrisa de satisfacción dibujándose en mis labios. Esto era solo el comienzo. Carolina Alba no tenía ni idea de la persona a la que se enfrentaba. Ella percibía a un señor mayor y tranquilo que poseía algunos trasteros. No consiguió ver al individuo que había gestionado con éxito intrincadas recalificaciones urbanísticas municipales, lidiado con contratistas obstinados y comprendido la influencia de los hechos meticulosamente documentados. Oh, estaba a punto de descubrirlo. Resolví manejar esto con calma inicialmente, ofrecerle la oportunidad de retractarse, de reconocer su error. Me dirigí a la sede social de la comunidad Los Sauces la tarde siguiente, una estructura un tanto pretenciosa que siempre parecía estar en algún estado de mejora. Carolina estaba presente, naturalmente, supervisando la instalación de un felpudo nuevo y exageradamente alegre. Señorita Alba, comencé, manteniendo un tono uniforme, creo que ha habido un malentendido con respecto al trastero 17 en mis instalaciones de almacenamiento. Se giró. Sus ojos ejecutaron ese parpadeo lento que algunas personas usan para indicar una total falta de interés. Señor Herrera, ¿verdad? Del establecimiento de al lado. La forma en que pronunció, establecimiento, hizo que pareciera que yo regentaba una chatarrería de mala muerte. Sí, afirmé. El trastero 17 está actualmente ocupado por artículos que creo que son propiedad de la comunidad de propietarios. Sin embargo, no hay ningún contrato de arrendamiento en vigor. Sus cejas impecablemente perfiladas se arquearon ligeramente. Oh, eso. Sí, Gabriel se encargó. Necesitábamos algo de espacio adicional para las decoraciones del próximo festival de otoño y parte del equipamiento de la piscina. Es solo temporal. Solo temporal. Como si eso justificara algo. Temporal o no, señorita Alba, es mi propiedad. La utilización de un trastero requiere un contrato y un pago. De hecho, soltó una risita ahogada, un sonido breve y agudo como el de un ave asustada. Seguramente, señor Herrera, puede destinar un pequeño trastero en beneficio de la comunidad. Prácticamente no se usa de otra manera. Todos somos vecinos aquí. Vecinos. Curioso cómo esa designación solo parecía relevante cuando ella deseaba algo. El beneficio de su comunidad, señorita Alba, no incluye la utilización no autorizada de mi propiedad privada. Exijo que el trastero sea desocupado, que se firme un contrato de arrendamiento formal a la tarifa estándar. Su sonrisa se desvaneció, suplantada por un comportamiento gélido. Bueno, me temo que estamos bastante ocupados con los preparativos del festival. Los artículos se sacarán cuando encontremos tiempo. Quizá podría demostrar un poco más de conciencia comunitaria. La condescendencia era inconfundible. Volvió su atención al felpudo, un claro acto de despido. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que esto no se resolvería mediante un discurso educado. Esto era una afirmación de sus intenciones.
Realmente pensaba que tenía derecho. Apreté la mandíbula. ¿Concienciada con la comunidad? Oh, estaba a punto de volverme extremadamente concienciado con la comunidad, solo que no de la manera que ella anticipaba. Me marché, las grabaciones de la cámara de fototrampeo reproduciéndose en mis pensamientos. Acababa de proporcionarme los medios. Ahora, simplemente necesitaba darle suficiente manga ancha. Mi mente de ingeniero ya estaba pasando de la investigación cortés a la formulación estratégica. Esto ya no se trataba solo de un trastero. Se trataba de principios. Mi siguiente acción fue formalizar todas las comunicaciones. Los intercambios verbales con alguien de la naturaleza de Carolina Alba eran evidentemente un gasto inútil de esfuerzo y una puerta abierta a la malinterpretación. Redacté una carta educada pero firme dirigida a la Junta Directiva de la Comunidad de Propietarios Los Sauces, a la atención de la señorita Carolina Alba, presidenta. Detallé las circunstancias, la ocupación no autorizada del trastero 17, la fecha de su descubrimiento y la prueba fotográfica que poseía de representantes de la comunidad accediendo al trastero. Declaré inequívocamente sus dos alternativas, o retirar toda la propiedad de la comunidad del trastero 17 en un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de la carta, o formalizar un contrato de arrendamiento mensual estándar a la tarifa vigente de $150 al mes, aplicado retroactivamente a la fecha estimada de ocupación inicial, que mi grabación de la cámara convenientemente proporcionaba. También adjunté una copia de mi contrato de arrendamiento estándar para su revisión. Envié esta carta por correo certificado con acuse de recibo, y adicionalmente por correo electrónico a la dirección oficial de la comunidad que encontré en su sitio web, creando así un registro digital. Para mayor seguridad, incluso entregué personalmente una copia en el buzón de la sede social. Excesivo, quizás, pero mi experiencia me ha enseñado que al enfrentarse a individuos u organizaciones difíciles, una abundancia de documentación nunca es un paso en falso. Cada acción debía ser verificable, cada comunicación registrada. Una semana después, regresó la tarjeta verde del correo certificado, con una firma de estilo extravagante que solo podía pertenecer a Carolina. El correo electrónico se indicó como leído. Silencio. Luego, en el 9º día hábil, llegó una carta, no de toda la Junta, sino con membrete de la comunidad de propietarios, firmada exclusivamente por Carolina Alba, presidenta. Era un dechado de engreimiento displicente. Acusaba recibo de mi comunicación y afirmaba que la Junta de la Comunidad había deliberado sobre el tema. Dudé mucho de esto. Era más probable que Carolina simplemente les hubiera notificado su decisión unilateral y hubiera elegido benévolamente proponer $25 al mes por el uso temporal e infrecuente del trastero, enmarcado como un gesto de buena voluntad para la armonía vecinal. Añadió una frasecita condescendiente: confiamos en que esto resuelva sus inquietudes y fomente un espíritu más cooperativo entre nuestras propiedades. Espíritu cooperativo. Apreté los dientes. Esto no era cooperación, era una afrenta deliberada, una demostración de poder. Realmente pensaba que podía imponer condiciones sobre mi propia propiedad. El puro descaro era asombroso. Era evidente que no había considerado mi fecha límite con seriedad, ni la sugerencia de las consiguientes consecuencias. De hecho, mi cámara de fototrampeo, que había mantenido operativa, reveló una actividad creciente. No solo el trastero 17 estaba ahora visiblemente abarrotado, sino que observé a Gabriel, con un aspecto aún más agitado de lo habitual, intentando cautelosamente abrir el candado del trastero 18, que también estaba desocupado. No logró entrar, ya que utilizo cerraduras de alta seguridad que instalo yo mismo. Pero la intención era inconfundible. No solo estaban usando un trastero. Estaban considerando expandirse. Esta intensificación, sin embargo, servía perfectamente a mis propósitos. Su carta displicente constituía ahora la prueba B en mi expediente cada vez más voluminoso. Ni siquiera me digné a responder a su insultante propuesta. En cambio, inicié la siguiente fase de mi estrategia. Mi paciencia era una medida táctica,
no una indicación de debilidad, una mala interpretación que Carolina Alba claramente cometió. Dejé pasar otra semana, simplemente para asegurarme de que no hubiera incertidumbre sobre su desprecio por mis condiciones razonables. Luego, redacté una segunda carta. Esta comunicación fue menos cordial, más oficial. Era un último aviso antes de emprender acciones. Hice referencia a su carta, reiteré que su oferta era inaceptable y declaré que si toda la propiedad de la comunidad no era retirada del trastero 17, y de cualquier otro trastero que pudieran haber ocupado subrepticiamente, me estaba cubriendo las espaldas, en un plazo de 7 días naturales, y si no se firmaba un contrato de arrendamiento por el importe total, incluyendo el alquiler atrasado, y se remitía el pago, me vería obligado a considerar todos los artículos dentro de los trasteros como bienes abandonados. Luego cité claramente las leyes estatales pertinentes relativas a la disposición de bienes abandonados en instalaciones de autoalmacenamiento, que típicamente implican una subasta pública. Me aseguré de que el lenguaje fuera preciso, legalmente sólido y no dejara lugar a malas interpretaciones. De nuevo, correo certificado, acuse de recibo, correo electrónico con acuse de lectura y una copia entregada en mano. Esta vez, también incluí una fotografía clara del trastero 17 abarrotado, con sello de fecha de la cámara de fototrampeo. Prueba C. No iba de farol con las pruebas. Durante este intervalo, mantuve mi discreta vigilancia. La pura variedad de artículos hacinados en el trastero 17 era asombrosa. Más allá de los artículos del Festival de Otoño y los suministros de mantenimiento de la piscina, ahora podía discernir a través de una puerta ligeramente entreabierta, ni siquiera eran meticulosos al asegurarla correctamente, lo que parecían ser varios juegos de palos de golf, muy costosos, a juzgar por las bolsas, una parrilla de gas de alta calidad, numerosas cajas marcadas como decoraciones navideñas, casa de la presidenta, e incluso una pila de lo que parecían ser viejos carteles de campaña de la anterior elección de Carolina a la comunidad de propietarios. La etiqueta, Casa de la Presidenta, era especialmente reveladora. ¿Eran estos genuinamente bienes comunitarios, o estaba Carolina utilizando mis instalaciones como su desván personal y gratuito? La sospecha comenzó a arraigarse firmemente. Esto no era simplemente una extralimitación de la comunidad, esto podría ser un beneficio personal enmascarado como necesidad comunitaria. Mi determinación se solidificó. Esto ya no se trataba solo de recuperar mi trastero, se trataba de revelar este flagrante abuso de autoridad. Se acercaba el plazo de 7 días estipulado en mi último aviso. El sexto día, recibí un correo electrónico directamente de Carolina. Sin membrete esta vez, solo un mensaje breve y seco: señor Herrera, su continuo acoso es improcedente. La comunidad de propietarios es una organización sin ánimo de lucro, y estamos muy ocupados sirviendo a nuestros residentes. Abordaremos el asunto del almacenamiento cuando termine el festival. Sus amenazas quedan debidamente anotadas y se consideran altamente poco vecinales. Audacia sin paliativos. Persistía en tratarme como una irritación trivial, un mosquito que se espanta a conveniencia. Claramente no creía que actuaría según mis advertencias. Individuos como Carolina Alba funcionan mediante el acoso y la intimidación. Rara vez anticipan una oposición metódica y legalmente sólida. Esperan que te enfurezcas, que grites y luego, finalmente, que capitules. No prevén que escudriñarás la letra pequeña y la usarás en su contra. El plazo expiró. Silencio. Perfecto. Cogí el teléfono y contacté con un abogado que había contratado unos años antes para un desacuerdo sobre lindes de propiedad, un individuo agudo llamado Benito Carrasco. Especializado en derecho inmobiliario y contractual. Le detallé toda la situación, transmitiéndole copias de toda la correspondencia, las fotografías y los fotogramas del vídeo. Escuchó atentamente. Al concluir yo, hubo un breve silencio, seguido de una risita suave al otro lado de la línea. Arturo, comentó, esta mujer suena como un caso de manual. Pero por lo que has compartido y la documentación que posees, estás en una posición muy ventajosa.
La ley estatal es bastante explícita en esto. Les has dado todas las oportunidades. Confirmó los procedimientos que debía seguir para una subasta legal de bienes abandonados, redacción específica para el anuncio público, la frecuencia y lugares requeridos para su publicación, y el aviso que debía fijarse en el propio trastero. Cíñete a esto con precisión, Arturo, aconsejó Benito, y no tendrá base legal para impugnarlo. De hecho, podría encontrarse en considerables dificultades con los miembros de su propia comunidad cuando descubran sus acciones. Ese último comentario fue excepcionalmente agradable de escuchar. La contienda estaba verdaderamente en marcha. A la mañana siguiente, mandé imprimir profesionalmente una notificación de embargo preventivo e intención de venta de bienes, formal. Identificaba al arrendatario como Comunidad de Propietarios Los Sauces, /a Carolina Alba, Presidenta, trastero número 17. El alquiler pendiente se calculó a mi tarifa estándar por la duración de su ocupación no autorizada, más los recargos por demora según mis términos de arrendamiento estándar, no acordados pero ahora en vigor, y una clara declaración de que si no se pagaba el importe total y se reclamaba la propiedad en un plazo de 15 días, el contenido del trastero 17 se vendería en subasta pública para satisfacer el embargo. El aviso especificaba la fecha, hora y lugar de la subasta, mis instalaciones. 3 semanas después, un sábado por la mañana. Coloqué ostensiblemente uno en la puerta del trastero 17. Una vez más, envié copias por correo certificado y correo electrónico a Carolina y a la comunidad. Posteriormente, publiqué anuncios en el periódico local y en un par de sitios web de clasificados en línea, precisamente como lo exigía la ley estatal y el Consejo de Benito. Los anuncios eran concisos y factuales: venta pública de bienes abandonados, trastero 17. Nombre y dirección de mis instalaciones, fecha, hora. El contenido parece incluir decoraciones navideñas, artículos deportivos, enseres domésticos, etc. Vendido, en el estado en que se encuentra y donde se encuentra, al mejor postor. Solo efectivo. Para mis archivos, incluso fotografié el aviso colocado en el trastero 17, con el contenido abultado visible detrás. Imaginé a Carolina encontrándose con el anuncio del periódico. Probablemente se mofaría, quizá incluso se reiría entre dientes, segura de que era un engaño intrincado. No se atrevería, probablemente afirmaría a sus asociados, posiblemente a Gabriel, quien para entonces probablemente luciría un tic facial permanente por la tensión de facilitar sus planes. Pero yo me atrevería. Me estaba atreviendo. Y me estaba atreviendo meticulosamente, legalmente y con bastante júbilo. La cuenta atrás para el día de la subasta había comenzado. Cada I legal estaba puntuada, cada T cruzada. Carolina Alba creía que estaba jugando una partida de damas con un ingenuo. Estaba a punto de darse cuenta de que se encontraba en una partida de ajedrez con un ingeniero que acababa de guiar a su reina a una trampa ineludible. La elegancia del asunto era que ella estaba haciendo la mayor parte del trabajo por sí misma a través de su propia y asombrosa arrogancia. Llegó el día de la subasta, brillante y despejado, una mañana de sábado perfecta. Había contratado a un subastador profesional, un hombre pragmático llamado Miguel Román, que había dirigido tales eventos innumerables veces. Llegó temprano e inspeccionó el trastero 17. Esa mañana, yo había quitado el costoso candado de Carolina, sustituyéndolo por uno mío, cuya llave ahora poseía Miguel. Silbó. Menuda variedad ahí dentro, Arturo, comentó, mirando adentro. Parece el garaje de una casa de urbanización que hubiera explotado. Había preparado una pequeña mesa para el registro y el pago, junto con unas pocas sillas plegables, aunque no anticipaba una gran asistencia. Estas pequeñas subastas de trasteros típicamente atraían a unos pocos revendedores locales, vecinos curiosos e individuos con la esperanza de descubrir algún objeto de valor oculto. A las 9:45 de la mañana, aproximadamente 15 minutos antes del comienzo programado a las 10 de la mañana, se había congregado un grupo diverso de unas 20 personas.
Algunas caras conocidas de los alrededores, no del contingente de la comunidad, notablemente un par de hombres con camionetas que parecían ser asistentes habituales a subastas, y una o dos mujeres que parecían estar presentes puramente por el entretenimiento. Experimenté una serena sensación de expectación. Todo estaba preparado. Entonces, exactamente a las 9:53 de la mañana, un reluciente Cadillac Escalade blanco frenó chirriando en la entrada de las instalaciones de almacenamiento, con la bocina sonando. Carolina Alba emergió, resplandeciente con un llamativo traje de chaqueta y pantalón rosa fucsia que poco hacía por disminuir su expresión iracunda. La acompañaban Gabriel, con cara de preferir estar en cualquier otro lugar del planeta, y otra mujer que identifiqué como la tesorera de la comunidad, una persona delgada y de aspecto ansioso llamada Dora. Herrera, gritó Carolina, dirigiéndose hacia mí, su voz reverberando sobre el asfalto. ¿Qué significa esta atrocidad? No puede vender nuestra propiedad. Esto es un robo. Tenía el rostro desencajado por la rabia, y el peinado rubio parecía especialmente inflexible. La pequeña concurrencia de asistentes a la subasta se giró, con el interés avivado. Esto se estaba convirtiendo en un evento más entretenido de lo que habían previsto. Mantuve una compostura perfecta. Incluso esbocé una sonrisa educada, aunque algo distante. Señorita Alba, buenos días. De acuerdo con los múltiples avisos legales que se le entregaron a usted y a la comunidad, y los anuncios públicos, esta es una subasta legal para recuperar el alquiler y las tasas impagadas por el uso no autorizado de mi trastero. Sostuve una carpeta. Tengo copias de toda la documentación pertinente aquí mismo, los acuses de recibo del correo certificado, los avisos publicados, las fotografías, nuestra correspondencia anterior. Se le dio amplia oportunidad para retirar las pertenencias de su asociación o para formalizar un contrato de arrendamiento. Optó por ninguna de las dos cosas. Carolina farfulló, documentación. Esto es una persecución. Esos artículos son esenciales para nuestra comunidad. No puede simplemente venderlos. Gabriel, hay que reconocerlo, intentó intervenir. Carolina, quizás deberíamos haberle pagado simplemente al señor. Ella le lanzó una mirada que podría cortar la leche. Silencio, Gabriel. Esto es una cuestión de principios. Principios. Seguía aferrada a esa noción. El subastador, Miguel, dio un paso adelante. Señora, si posee prueba de pago o un contrato de arrendamiento vigente, ciertamente podemos suspender el proceso. De lo contrario, el señor Herrera está actuando dentro de sus derechos. Carolina lo fulminó con la mirada. ¿Y quién podría ser usted? Miguel Román, subastador con licencia, y tenemos programado comenzar en 2 minutos. Miró a su alrededor erráticamente, como buscando un partidario entre la multitud. Al descubrir solo rostros curiosos y algo divertidos, su ira aumentó. Voy a llamar a la policía. Esto es ilegal, buscó a tientas su teléfono móvil. Por favor, hágalo, señorita Alba, declaré con calma. Estaré encantado de aclararles la situación a ellos también. Fiel a su declaración, tecleó en su teléfono, su voz escalando histéricamente mientras describía el robo en curso. Mientras ella estaba así ocupada, Miguel me guiñó un ojo y declaró, muy bien, amigos. Las 10. Empecemos con el trastero 17. Quitó el candado de la puerta y la subió con un traqueteo, dejando al descubierto el caótico tesoro interior. Jadeos, luego murmullos, emanaron de la multitud. Realmente era una colección variopinta, decoraciones navideñas, docenas de cajas, equipamiento deportivo. Esos costosos palos de golf, un par de bicicletas respetables, raquetas de tenis, el tristemente célebre bebedero para pájaros, el sistema de megafonía, pilas de archivadores que probablemente contenían asuntos de la comunidad, ahora a punto de ser dispersados, y, escondidas en un rincón, claramente visibles, estaban las cajas explícitamente etiquetadas como decoraciones navideñas, casa de la presidenta. Me aseguré de mirar hacia Carolina mientras Miguel señalaba aquellas. Su rostro, si era posible,
Se puso aún más rojo. Comenzó la puja. Miguel era competente, obteniendo pujas por artículos individuales y pequeños lotes. Un juego de luces de Navidad ligeramente usadas se vendió por $5. Una caja de ardillas de cerámica con expresión desconcertada recaudó $10. La parrilla de gas de alta gama, tras una entusiasta puja entre dos revendedores, alcanzó unos muy respetables $250. Los palos de golf, que Carolina no dejaba de chillar que eran palos personalizados y reemplazables pertenecientes a un miembro respetado, fueron adquiridos por $400 por un hombre que parecía distinguir sus titleys de sus Calegu. Cada venta era como un pequeño martillazo contra la compostura de Carolina. Ella caminaba de un lado a otro, echaba humo, hacía vociferantes declaraciones sobre demandarme hasta llevarme a la ruina financiera. La policía sí llegó, 2 agentes serenos que escucharon pacientemente la diatriba de Carolina, luego mi explicación tranquila, apoyada por mi carpeta de pruebas. Uno de ellos, el agente Morales, a quien conocía vagamente de una reunión de vigilancia vecinal de hacía años, revisó mi documentación. Asintió. Señora, se dirigió a Carolina, por lo que podemos determinar, el señor Herrera ha cumplido con todos los procedimientos legales para una subasta de bienes abandonados. Esto es un asunto civil. No podemos intervenir a menos que haya una alteración del orden público. Carolina pareció horrorizada. Alteración del orden público. Él está alterando el orden público al robar nuestra propiedad. El agente Morales simplemente la miró fijamente. Tendrá que tratar eso con los tribunales, señora. Por ahora, esta subasta se está llevando a cabo legalmente. Él y su compañero luego aconsejaron a Carolina que bajara la voz y se abstuviera de interferir, o podría ser ella quien alterara el orden público. Eso la silenció momentáneamente, aunque continuó fulminando con la mirada a todos los implicados. La humillación pública era claramente una experiencia nueva y desagradable para ella. La subasta continuó durante otra hora. Las cajas etiquetadas como «Casa de la Presidenta» fueron especialmente notables. No solo contenían artículos navideños, sino también lo que parecían ser baratijas personales, viejos álbumes de fotos e incluso una colección de muñecas de porcelana bastante ostentosas. Estos no alcanzaron precios altos, pero el triunfo simbólico de presenciar cómo la acumulación personal de Carolina Alba se vendía por cantidades mínimas fue inmenso. Gabriel y Dora, la tesorera, parecían progresivamente desolados, deseando claramente que se los tragara la tierra. Finalmente, se vendió el último artículo. El trastero estaba vacío, aparte de unas pocas pelusas y un persistente olor a la indignación de Carolina. Miguel totalizó los ingresos. Después de restar mi alquiler atrasado calculado a $150 al mes durante los 4 meses que lo habían ocupado, más los recargos por demora legalmente exigidos, el costo de los anuncios y la comisión de Miguel, en realidad hubo un excedente de unos pocos cientos de dólares. De acuerdo con la ley, este excedente pertenecía legalmente al arrendatario moroso, la comunidad de propietarios. Hice que Miguel preparara un recibo formal y un cheque por el importe excedente, a nombre de la comunidad de propietarios Los Sauces. Me acerqué al área donde Carolina todavía ardía de ira, flanqueada por sus desanimados asociados. Señorita Alba, dije, extendiendo el cheque y el recibo, aquí está el saldo restante de los ingresos de la subasta después de que se liquidaron todas las deudas pendientes y los costos. Por favor, asegúrese de que esto se registre apropiadamente en las cuentas de la comunidad. Ella miró el cheque como si fuera una serpiente venenosa. No lo aceptó. Dora, la tesorera, sin embargo, extendió la mano vacilante y lo tomó, murmurando un apenas discernible, «Gracias». Carolina simplemente giró sobre sus talones y caminó de regreso a su escalade, con Gabriel apresurándose tras ella. Al abrir bruscamente la puerta del coche, me lanzó una última mirada venenosa. Se arrepentirá de esto, Herrera. Se arrepentirá de esto más que de nada que haya hecho jamás. Solo sonreí levemente. De alguna manera, lo dudaba. Los compradores estaban cargando satisfechos sus artículos recién adquiridos.
Mi trastero estaba vacío. Tenía mis fondos, y tuve la intuición de que el verdadero espectáculo no había hecho más que empezar. Inmediatamente procedí a instalar una cerradura nueva, aún más segura, en el trastero 17, y luego en el trastero 18 por si acaso. La sensación de satisfacción fue profunda. Tardó menos de una semana en llegar el sobre de aspecto oficial, citación y demanda, Comunidad de Propietarios de la Urbanización Los Sauces contra Arturo Herrera. Me demandaban por incautación y venta ilegal de bienes de la comunidad, apropiación indebida, un término legal para la apropiación ilícita de bienes ajenos, violación de propiedad, presumiblemente por entrar en su trastero para realizar la subasta, y una variedad de otras acusaciones inventadas. Solicitaban una indemnización por daños y perjuicios que era, por decirlo suavemente, fantástica, afirmando que el contenido del trastero estaba valorado en decenas de miles de dólares, incluyendo artefactos comunitarios irreemplazables y artículos de considerable valor sentimental. Carolina Alba claramente no era de las que admiten la derrota con elegancia. Estaba intensificando sus esfuerzos, aspirando a abrumarme con gastos legales e intimidarme para que me rindiera. Había vuelto a subestimar gravemente a su adversario. Inmediatamente telefoneé a Benito Carrasco, mi abogado. Bueno, Arturo, comentó después de que le envié los documentos por correo electrónico, no puedo decir que me sorprenda. La gente como ella detesta perder, especialmente en público. Pero acaban de meterse en un campo minado. Benito estaba francamente exultante. Esto no es un problema, Arturo. Esto es una oportunidad. La fase de descubrimiento probatorio en este caso va a ser muy interesante. Nuestra defensa fue sencilla. Habíamos cumplido meticulosamente cada disposición de la ley estatal relativa a los bienes abandonados en instalaciones de autoalmacenamiento. Presentamos nuestra respuesta, refutando todas sus alegaciones y adjuntando copias de cada pieza de documentación que había reunido, las cartas, los acuses de recibo del correo certificado, las fotografías, los fotogramas del vídeo de Carolina y Gabriel llenando el trastero, los avisos públicos de la subasta, la contabilidad exhaustiva del subastador e incluso el cheque por los ingresos excedentes que Dora había aceptado. Benito también presentó una reconvención por los honorarios de abogado, alegando la naturaleza infundada de su demanda. Luego comenzó la fase de descubrimiento probatorio. Esta es la etapa de una demanda en la que ambas partes pueden solicitar información y documentos de la otra y realizar declaraciones juradas, testimonios bajo juramento tomados fuera del tribunal. Y aquí, como Benito previó, fue donde la fachada meticulosamente construida de Carolina Alba comenzó a desmoronarse estrepitosamente. Benito envió una solicitud exhaustiva de documentos a la comunidad, pidiendo todas las actas de las reuniones de la Junta relacionadas con el trastero, todas las comunicaciones internas al respecto, cualquier inventario de los artículos almacenados y registros financieros detallados que demostraran la compra y propiedad de los artículos supuestamente valiosos. También programó declaraciones juradas para Carolina Alba, Gabriel y Dora, la tesorera. La producción inicial de documentos de la comunidad fue reveladora por sus omisiones. No había actas oficiales de reuniones de la Junta que autorizaran el uso de mi trastero. Ningún voto formal, simplemente referencias nebulosas en la sección del informe de la presidenta, de Carolina sobre asegurar almacenamiento temporal para artículos del festival. Cuando Benito insistió en obtener inventarios o pruebas de compra de los artículos de gran valor que reclamaban, presentaron muy poco, unos cuantos recibos desvaídos de unas mesas de plástico y el sistema de megafonía. Nada para los costosos palos de golf o la parrilla de alta gama. Dora, la tesorera, fue la primera en prestar declaración. Era un manojo de nervios. Bajo el interrogatorio tranquilo pero persistente de Benito, admitió que Carolina simplemente había informado a la Junta que había llegado a un acuerdo para el almacenamiento. Dora confesó que había tenido reservas pero que no estaba dispuesta a enfrentarse a Carolina. También admitió que muchas de las cajas de decoración navideña eran, según su conocimiento, artículos que Carolina traía de su propia residencia cada año para la sede social y que posteriormente recuperaba. No sabía a quién pertenecían los palos de golf,
pero había observado al marido de Carolina usando un juego similar. La declaración de Gabriel fue aún más esclarecedora. Estaba claramente aterrorizado de Carolina, pero también cansado de ser su chivo expiatorio. Admitió que Carolina le había ordenado encontrar algún lugar barato o gratuito para los artículos porque el pequeño cobertizo de almacenamiento de la propia comunidad estaba lleno, en gran parte, admitió tímidamente, con artículos que Carolina había considerado demasiado importantes para desecharlos pero que no quería en su propia casa. Confirmó que Carolina había desestimado mis cartas con desdén, refiriéndose a mí como un viejo avaro. También, y esto fue crucial, admitió que cuando vio mi último aviso antes de emprender acciones, le había implorado a Carolina que simplemente pagara la cuota de alquiler, pero ella se había negado, afirmando, no se atreverá a hacer nada, somos la comunidad de propietarios, él nos necesita más que nosotros a él. Pero el verdadero espectáculo fue la declaración jurada de Carolina Alba. Entró con su abogado, un hombre pulcro y excesivamente seguro de sí mismo que evidentemente consideraba esto un caso de molestia trivial. Carolina se mostró arrogante, conflictiva e intentó repetidamente evadir las preguntas. Benito, sin embargo, fue como un perro de presa paciente. Volvía a la carga, reformulaba y la acorralaba con calma. El momento crítico llegó cuando Benito presentó fotos ampliadas y con sello de fecha de mi cámara de fototrampeo que mostraban a la propia Carolina, no a voluntarios de la comunidad, cargando cajas claramente marcadas como personal, K, y excedente del desván, Alba, en el trastero 17. Su abogado intentó oponerse, pero el juez ya las había considerado admisibles. El rostro de Carolina se volvió ceniciento bajo su habitual capa de maquillaje. Esos son artículos que presto a la comunidad para eventos, tartamudeó. Benito luego presentó la lista detallada del inventario del subastador, cotejando los artículos vendidos con esas mismas etiquetas. Entonces, señorita Alba, inquirió Benito amablemente, estos artículos personales que usted prestó a la comunidad, ¿está ahora demandando al señor Herrera por su valor en nombre de la comunidad, afirmando que eran propiedad de la comunidad? Luchó, intentando salir del paso con fanfarronería, pero el daño estaba hecho. Se hizo abrumadoramente evidente que una parte sustancial de los artículos almacenados en mi trastero, por los cuales ahora me estaba demandando utilizando fondos de la comunidad, eran sus propias posesiones personales que estaba almacenando sin cargo. Esto no era simplemente un uso no autorizado, esto era un posible uso indebido de los fondos de la comunidad y un incumplimiento de su deber fiduciario. La prueba concluyente no fue un solo elemento, sino una andanada completa, que culminó en sus propias admisiones incriminatorias y la prueba fotográfica inequívoca. Las noticias de las declaraciones juradas, especialmente las revelaciones sobre los artículos personales de Carolina, comenzaron a circular entre los residentes de la urbanización Los Sauces. Individuos que ingenuamente habían confiado en ella o que habían estado demasiado intimidados para desafiarla, de repente encontraron su determinación. La siguiente reunión de vecinos de la comunidad, según supe después, fue un evento bastante animado, con los residentes exigiendo explicaciones sobre la demanda, los gastos legales y precisamente de quién era la propiedad que se había subastado. Los cimientos se estaban moviendo definitivamente bajo el costoso calzado de Carolina Alba, probablemente financiado por la comunidad. Las repercusiones de las declaraciones juradas fueron rápidas y severas para Carolina Alba. Su abogado, el individuo pulcro que probablemente le había asegurado que este era un caso ganado de antemano, de repente se volvió mucho más receptivo a discutir un acuerdo. Benito Carrasco, mi abogado, fue resuelto. Arturo no va a pagar ni un céntimo, les informó. De hecho, su clienta va a retirar esta demanda infundada con sobreseimiento libre, lo que significa que nunca más podrá presentarla, y la comunidad va a cubrir todos los honorarios legales del señor Herrera. De lo contrario, procederemos a solicitar un juicio sumario, y le aseguro que al juez no le hará ninguna gracia el abuso del proceso legal por parte de la señora Alba ni su aparente actuación en beneficio propio. El abogado de la comunidad debió percibir el resultado inevitable, porque en una semana, cedieron. La demanda fue desestimada. La comunidad,
Tras una reunión de junta extraordinaria muy contenciosa donde, según se informó, Carolina fue severamente reprendida por miembros de la junta recientemente envalentonados y una audiencia de propietarios indignados, emitió un cheque por mis gastos legales. No era una suma principesca, pero cubrió cada céntimo que Benito me había facturado, más una pequeña cantidad adicional por mi tiempo y molestias, que Benito había negociado astutamente como costes administrativos incurridos debido a litigio temerario. Pero las dificultades de Carolina estaban lejos de concluir. Las revelaciones del proceso de descubrimiento probatorio habían desatado un torrente de problemas dentro de la urbanización Los Sauces. Los propietarios, ahora armados con hechos en lugar de meras sospechas, insistieron en una auditoría exhaustiva de las finanzas de la comunidad y de la conducta de Carolina durante su presidencia. Varios residentes, cuyos artículos donados para eventos comunitarios habían aparecido misteriosamente en el trastero 17 y fueron posteriormente subastados, estaban indignados. Resultó que Carolina había estado utilizando a la comunidad como su servicio personal de mudanzas y almacenamiento durante años, no solo con mis instalaciones, sino de otras maneras sutiles, siempre presentadas como para beneficio de la comunidad. La auditoría, cuando finalmente fue completada por una empresa independiente, reveló numerosas irregularidades, gastos cuestionables, contratos otorgados a conocidos sin licitación competitiva, y naturalmente, todo el fiasco con mi trastero, donde claramente había tergiversado la situación a la Junta y luego había empleado fondos de la comunidad para perseguir una venganza personal a través de la demanda. Aunque las multas judiciales directas y masivas no fueron el resultado en mi caso específico, las consecuencias para Carolina fueron calamitosas tanto financiera como reputacionalmente. La nueva Junta de la Comunidad, elegida después de que Carolina fuera destituida sin contemplaciones en una moción de censura extraordinaria, inició acciones legales contra ella para recuperar los honorarios legales malgastados en la demanda contra mí, el valor de los bienes de la comunidad perdidos debido a su negligencia, e incluso el alquiler que efectivamente tuvieron que pagarme, a través de los ingresos de la subasta, por el trastero que ella básicamente se había apropiado para sus efectos personales. También la denunciaron a un organismo supervisor estatal para comunidades de propietarios, citando incumplimiento del deber fiduciario, lo que más tarde oí que le acarreó considerables sanciones personales. Fue, en esencia, penalizada por la misma comunidad que había presidido. Mi vida volvió a su estado tranquilo y metódico. El trastero 17, y de hecho todos mis trasteros, permanecieron alquilados de forma segura a inquilinos legítimos y solventes. Mejoré la puerta principal de mis instalaciones con un sistema más robusto, solo como precaución. Sin embargo, la nueva Junta de la Comunidad de Propietarios Los Sauces demostró ser sensata y refrescantemente libre de dramas. Su nuevo presidente, un contable reservado llamado David, incluso vino a disculparse personalmente por todo el incidente, meneando la cabeza y comentando: algunas personas simplemente no saben manejar un poco de autoridad, ¿verdad? Yo simplemente sonreí. No, David, algunas personas no pueden. Carolina Alba, según oí, vendió su casa en la urbanización Los Sauces con pérdidas económicas. Se rumoreaba que debido al escándalo que empañó temporalmente la imagen del barrio, y se mudó a otro estado. Su Escalade blanco ya no era una vista común en los alrededores, y la calidad del aire local mejoró marginalmente por la menor concentración de su penetrante perfume floral. Reflexionando sobre ello, fue un grado absurdo de estrés y esfuerzo por un solo trastero. Pero nunca se trató solo del trastero, ¿verdad? Trataba de enfrentarse a una abusona, del principio de que uno no puede simplemente apropiarse de lo que no es suyo, por muy importante que se crea. Mi meticuloso mantenimiento de registros, mi insistencia en adherirme escrupulosamente a los procedimientos legales y un abogado competente, esas fueron mis herramientas. Y demostraron ser mucho más potentes que la fanfarronería y el sentimiento de privilegio de Carolina Alba. Simplemente demuestra que a veces la estrategia discreta y metódica es la más formidable. Así que, esa es la historia de cómo llegué a subastar las posesiones personales de la presidenta de una comunidad de propietarios y, sin querer, desaté una revolución en el barrio colindante. Fue, como suele decirse, toda una experiencia. Y,
Saben, durante un tiempo, probablemente ostenté la distinción del desalojo de los bienes acumulados de una comunidad de propietarios rebelde más legalmente sólido, exhaustivamente documentado y, en última instancia, gratificante.